En primer lugar, queremos agradecer a los funcionarios de la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto, que mucho han trabajado para llegar en tiempo y en forma y colaborar con la comisión que funcionó en forma creo que muy aceitada, y en eso también queremos empezar reconociendo la tarea del presidente de la misma, que permitió, aún en las discusiones y aún en las discusiones duras, tener un trámite realmente importante, con respeto y con los tiempos correctos para poder llegar hasta plenario con luz suficiente para votar la rendición de cuentas. Agradecer a los asesores del Partido Nacional, que mucho nos ayudaron. No voy a nombrar a todos, pero estuvieron durante todo el proceso de discusión de la rendición de cuentas y en el proceso de elaboración de los informes colaborando con nosotros. Y pedirles, en primer lugar, la disculpa, quizá un informe un poco desordenado, pero tuvimos un fin de semana donde el peregrinaje blanco a Massoyer cambia un poco los tiempos. Obviamente tiene la contracara que recarga las pilas y nos genera mayor entusiasmo para encarar la tarea que viene en esta discusión parlamentaria y en las que va a venir en el futuro. Uno empieza tentado a discutir alguna afirmación del miembro informante por la mayoría, vinculada a la comparación sobre este ajuste fiscal con respecto a situaciones anteriores, quizá de 25 o 30 años. Recién hablábamos con el senador Heber, él va a ser seguramente el encargado de hablar de ese tema. Se ha especializado en ese tema. Pero la primera reflexión es que en realidad no son comparables situaciones bien diferentes, con PBI de 5 o 6 mil millones de dólares a PBI de 50 mil millones de dólares, en situaciones económicas, internas y externas diferentes y con 10 años de bonanza que creo que no conoció la historia del Uruguay. El Partido Nacional recomienda a esta Cámara de senadores rechazar el ajuste fiscal que viene acompañado de otros artículos en esta rendición de cuentas. Apoyado. Clarito. Decía el ministro Astori, cuando anunciaran públicamente el negocio, la asociación de Pluna con Leadgate, que lo que empieza mal termina mal. Y obviamente esto es aplicable también al proceso presupuestal de este quinquenio. Nada más terrible y elocuente que rendir cuentas proponiendo un ajuste fiscal. Hace menos de un año, quien fuera vicepresidente de la República y liderara esa oposición el equipo económico, ahora ministro de Economía, presentaba al Parlamento un presupuesto quinquenal para 2 años tan desfinanciado que en su momento, y bastante se nos criticó por eso, calificamos de irresponsable. Tan equivocado en su proyección y en su análisis que los supuestos macroeconómicos sobre los que se trazó el plan estratégico de gobierno duraron solo 5 meses. Un presupuesto quinquenal de revisión bianual duró 5 meses. Ni una sola de las variables importantes se ubicó en las provisiones del Dream Team económico. Nosotros vamos, al final de nuestra exposición, a hablar específicamente de este proyecto de rendición de cuentas. Vamos a repasar nuestro análisis, la situación económica del contexto del Uruguay, de lo que se proyectó y de lo que se dijo. De lo que se proyectó, de las explicaciones que dieron, por qué no se dio lo que dijeron que iba a pasar y por qué ahora hay nuevas proyecciones. Pero esta rendición de cuentas, a grosso modo, después vamos a detallar cada uno de estos ítems, fundamentalmente propone un ajuste fiscal con los énfasis sobre los ingresos y no sobre el gasto,
en un presupuesto que es deficitario de más de 2.000 millones de dólares. Obviamente esto recae sobre trabajadores, recae sobre empresas, va a recaer sobre jubilados porque sacaron una propuesta de modificación del IAS, de aumento de las alícuotas del IAS por inconstitucional de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, pero hoy se está tratando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y se va a votar seguramente en los próximos días. Trabajadores, empresas, jubilados, donde se piensa obtener cerca de 460 millones de dólares, cerca de un punto del PBI, del déficit, perdón, un punto del déficit. Donde en realidad lo que se hace en esta rendición de cuentas, presidente, es abatir incrementos previstos en el presupuesto. Tengo acá la planilla del informe económico financiero, donde establece que las asignaciones incrementales para el 2017 eran 5.333 millones de pesos. Obviamente, dice acá, gastos que se proponen postergar para el 2018, 2.588. Lo primero que tenemos que decir es que esto es mentira. No se posponen, se abaten, se eliminan. Y de esos salvan. En realidad, el salvar es no quitarle lo que le habían dado, no es aumentar, no quitarle lo que le habían dado, 830 millones de pesos. Con lo cual el abatimiento, no el diferimiento, en esta rendición de cuentas de 1.750 millones aproximadamente. Pero aparecen después una cantidad de cosas más. En esta rendición de cuentas aumentan el tope de endeudamiento, que ya vamos a hablar de él, venían aumentándolo. Bueno, le aumentan a 2.300 millones de dólares. En definitiva, señor presidente, en 5 meses cambiaron el presupuesto que era por 2 años. Vamos a quizá analizar algunas de las variables. Y obviamente la primera tiene que ver con el déficit fiscal, donde en el 2014 todos recordamos al exministro Lorenzo hablando de que sería irresponsable tener un déficit fiscal más allá del 0.8 o 0.7 del PBI. En realidad el 2014 cerró con 3.5% del PBI de déficit fiscal. Pero el tema siguió. En el 2015 el proyectado en el presupuesto era 0,7 y fue 3.6 de déficit fiscal. Y en el 2016 es 3.1 de déficit y van a llegar al 4.3%. O sea, el gasto público aumentó por encima del crecimiento. Entre el 2010 y el 2015, el Estado paga 40.000 sueldos más producto de los nuevos vínculos laborales que totalizan 63.000 de 2005. Se aumentan cargos de particular confianza, sus salarios, incluso hay un conflicto con los funcionarios judiciales que ganaron un juicio millonario del gobierno, que obviamente aumenta el problema y genera más deuda. Decíamos que había un tope, en esta rendición de cuentas está previsto un aumento del tope de endeudamiento. El tope de endeudamiento pasó de 600 millones de dólares anuales a 1.000 millones de dólares anuales en febrero del 2015 con aprobación de este Parlamento. Y a 1.700 millones de dólares en diciembre del 2015, siempre para cubrir la brecha. En esta rendición de cuentas se aumenta a 2.300 millones de dólares.
tiene mucho que ver con el desfinanciamiento del presupuesto. Obviamente, esa es la espalda con que vamos a cubrir o a enjuagar el déficit que genera esta norma presupuestal. La inflación, que es otra de las variables importantes que están arriba de la mesa por los efectos directos e indirectos que tiene, obviamente se alejó del rango meta. Todos acordamos aquel discurso del propio presidente hablando del 5%. La inflación picó hace poco tiempo atrás en el 11%, tuvo un leve retroceso, entre otras cosas, producto de dos variables de las cuales nadie habla: la baja del dólar y la baja del consumo. Cayó la competitividad, cayó el consumo interno, la inversión pública y privada, la producción industrial y obviamente empezó a caer también el crecimiento económico. Después vamos seguramente a profundizar en cada una de estas variables. El crecimiento proyectado para el 2014 fue el 4%, para el 2014 fue el 4%. En la realidad hizo que el Uruguay creciera 3,2%. El proyectado en el presupuesto para el 2015 era el 4% también. La realidad hizo que fuera el 1%. Y para este año 2016, el crecimiento proyectado presupuestalmente era 2,5%, y en el mejor de los casos va a crecer 4 o 5 décimas. Pero más allá de las promesas de campaña, donde, para ser tremendamente honestos, hubo un solo compromiso tributario que fue el del impuesto a primarias a extensiones rurales. Lo que no sabíamos es que exoneraban a las forestales, pero fue un compromiso y que se planteó y se cumplió en este Parlamento, porque se le aplicó una ley que se le aplica o se le extiende el impuesto a primaria a los predios rurales. Pero en lo demás, todos recordamos que se habló de no aumentar impuestos. Y la verdad que esta rendición de cuentas, que tiene adentro un ajuste fiscal importante, que va a incluir entre lo que incluye directamente y lo que viene de 460, 450 millones de dólares declarados. Yo creo que por lo menos son 150 millones de dólares más vinculados a algunos temas que debatimos en comisión con el Ministerio de Economía y que vamos a hacer referencia en sala. Es un ajuste fiscal que se viene dando en forma silenciosa desde el 2010 a la fecha, tomándose medidas como la eliminación de la exoneración de IVA a las carnes de ave, ovina y porcina y de conejo, la eliminación del ajuste por inflación para liquidar el IRAE, el aumento del IMES de los cigarrillos del 15%, el aumento de tarifas públicas por encima de la inflación, la no rebaja de los combustibles, el aumento de los encajes en depósitos en pesos y dólares y obviamente el impuesto a primaria. Obviamente ese ajuste fiscal silencioso no alcanzó para cubrir el desfasaje y empezaron a alertar, sobre todo las calificadoras de riesgo vinculado al grado de inversión. Todos recordemos además el discurso del presidente de la República el 1 de marzo de este año, hablando fundamentalmente que la prioridad era mantener el grado inversor. Mientras tanto, en un contexto repleto de este tipo de evidencia de ajuste fiscal silencioso que no alcanzaba o insuficiente, el Gobierno eleva al Parlamento el año pasado un modelo presupuestal que fracasó, pocos meses después aprobado, y genera hoy esta rendición de cuentas que borra con el codo lo que en algunos hace meses atrás se escribió con la mano. Casi al mismo día que entraba en vigencia este presupuesto nacional, que entra en vigencia el 1 de enero, la bancada Frente Amplista en soledad
y de apuro aprobaba una capitalización de ANCAP por 622 millones de dólares, equivalente a la recaudación de 2 años de lo que se prevé por aumento de impuestos, más o menos en esta rendición de cuentas. Todas las variables económicas, presidente, se desajustaron rápidamente y ante el trabajo de las calificadoras y el riesgo de perder el grado inversor, el Gobierno se vio obligado a anunciar un verdadero ajuste fiscal que hoy se plasma acá, en esta ley que estamos discutiendo. Pero el anuncio fue mucho tiempo antes de esta rendición de cuentas, que iba a venir un ajuste fiscal. Era un claro mensaje a los que ponen la nota. Vamos mal, pero vamos a hacer los deberes. Esta rendición de cuentas, que no iba a tener cambios importantes hasta el 2017, obviamente, como dije anteriormente, contiene un indiscutible ajuste fiscal que pudo ser evitado, que es insuficiente para disminuir en un punto el déficit fiscal que va a llegar, como dijimos anteriormente, al 4.3% del PBI. Es decir, otra etapa de un ajuste fiscal que nuevamente la paga el bolsillo de la gente y una proyección de resultados que nuevamente no se van a cumplir. Por eso, presidente, es imposible para el Partido Nacional aprobar una rendición de cuentas que en su artículo primero declara un déficit del ejercicio anterior de casi 2.000 millones de dólares y que pronostica para este año un déficit superior en 500 millones de dólares al comprometido en el presupuesto aprobado hace unos meses. No podemos acompañar con nuestro voto un ajuste que se basa fundamentalmente en pedir otros sacrificios a los contribuyentes con más impuestos, un gasto que sigue incrementándose como si la economía creciera a ritmo de los mejores años. El Gobierno prefirió ajustar por el ingreso antes que por el gasto. Esto sin considerar la mala calidad del gasto, se paga cada vez más para percibir muy poco y en términos generales de bastante mala calidad. Señor presidente, yo creo que es necesario empezar hablando de algunas de las variables que tienen origen de esta rendición, en esta rendición de cuentas, de las cuales originaron esta rendición de cuentas, que tiene que ver con el presupuesto que votamos casi hace un año, en el 2015, en este Senado. Y obviamente dijimos anteriormente que fue un presupuesto irresponsable, deficitario en 2.000 millones de dólares, que la mayoría de las variables no se dieron, estaba refiriéndome al déficit fiscal y al crecimiento, vamos a hablar de otras, pero que nosotros queremos profundizar en alguna de ellas. Después de todo lo que viene a decirse, tenemos que entender o hacer el esfuerzo. ¿Por qué un ministerio hace un presupuesto deficitario en 2.000 millones de dólares con una perspectiva de crecimiento de 2.5% del PBI? Cuando todos los pronósticos decían todo lo contrario. Eso fue lo que pasó. Nos presentaron un presupuesto para 2 años y tan solo 5 meses después, en la rendición de cuentas, nos borran con el codo lo que escribieron y prometieron antes de fin de año. Varios legisladores de la oposición afirmamos que era un presupuesto virtual y irresponsable y se nos criticó duramente por eso. Y sin embargo, el tiempo nos dio la razón. Hicieron un presupuesto para 2 años y lo tuvieron que modificar en tan solo 5 meses, incorporando un tremendo ajuste fiscal en un artículo 6º y en la sección de recursos que realmente está casi encriptada en su redacción. Y donde van a abatir el incremento presupuestal
en más de 1.700 millones de pesos. El miembro informante del Partido Nacional en ocasión del presupuesto, el senador Heber, ¿está bien? Gracias. Decía en esa sesión, el proyecto de ley de presupuesto, eso para que vea que leo Heber, el proyecto de ley de presupuesto descansa en que el Gobierno sostiene que el Producto Bruto Interno va a crecer en el 2016 a 2,5% y que el 2017 llegará a 2,8% y que el periodo 2018-2019 alcanzará el 3%. Estos números no son ciertos. Ya partimos de una base falsa, pero no porque lo diga yo, sino porque así lo sostiene el último reporte del Banco Central del propio Gobierno. Y decía además, el senador Heber hablaba de resultado primario consolidado para el 2016, que va a ser negativo en un 0,1, también negativo al 2017, y hacía una serie de referencias. Pero, sin embargo, el Frente Amplio y el equipo económico nos dijeron que el 2011 iba a haber un resultado deficitario de 1,1, que el 2012 ese déficit iba a ser del 1, pero que el 2013 iba a haber un superávit del 0,9, el 2014 el 0,8. Eso fue lo que planteó el equipo económico del contador Astori en el presupuesto del periodo pasado. ¿Y qué fue lo que pasó? Decía Heber en ocasión del presupuesto 2015-2019, que en el 2012, en lugar de tener un presupuesto deficitario en 1, tuvimos un déficit del 2,7, y que en vez de ser superavitario en 0,9, en el 2013 fue deficitario en 2,3. Y en el 2014, en vez de ser superavitario en 0,8, fue deficitario en 3,5%. ¿Cuántos números le erraron? Se gastaron 4.900 millones de dólares más de lo presupuestado. Y acá, señor presidente, vamos a hablar a algunas de las variables. La primera de ellas tiene que ver con el endeudamiento, porque hay un artículo de esta rendición de cuentas que tiene que ver con el endeudamiento. Y quiero recordar cómo fue la secuencia de este tema. Para el año 2014 había una autorización de un tope de 670 millones de dólares en UI, esa era la moneda a la que hacía referencia. Y debió pedir el Gobierno en febrero de 2015 autorización para aumentar este tope de modo retroactivo a 1.100 millones de dólares. Sin embargo, por esa fecha los datos del Banco Central del tercer trimestre del 2014 indicaban que ya habían superado los 1.200 millones de dólares de endeudamiento sin autorización legal correspondiente. La rendición de cuentas del 2014 informa que el año cerró con 1.900 millones de dólares de endeudamiento, unos 1.230 millones de dólares por encima del tope que tenía originalmente autorizado para el 2014, y casi 800 millones de dólares, más que lo solicitado en febrero de 2015. Obviamente, la ley establece que para duplicar el límite autorizado solo cuando se dan factores extraordinarios e imprevistos que nunca se establecieron ni se explicitaron cuáles fueron. El manejo imprudente y extemporáneo del tope de deuda que el Gobierno estampa en su propia rendición demuestra el desvío de la planificación de gastos y egresos. Los 670 millones de dólares autorizados de endeudamiento para el 2014 se multiplicaron casi por 3, alcanzando 1.850 millones de dólares. No obstante, en esta rendición de cuentas se solicita una vez más aumento del mismo para que el 2006 superen 560 millones de dólares adicionales en relación al 2015, llevándolo a 2.300 millones de dólares. La otra variable que queremos hacer referencia tiene que ver con la inflación. Obviamente, el Gobierno hizo referencia al rango meta del 5%,
Eso fue referencia al 2015, fueron ratificadas bastante después. Conocido el dato de inflación del mes de febrero de 2016 que superaba el 10%, la primera reacción del gobierno fue responsabilizar a las grandes superficies por la política de precios de los alimentos y posteriormente identificar en las inclemencias del tiempo como el factor explicativo de la suba generalizada de precios. Obviamente, no voy a extenderme en el tema de la inflación, en los cuadros, pero dije anteriormente y lo ratifico ahora, que la inflación picó el 11% hace un tiempo atrás, ahora está levemente por encima del 10%, y seguramente los economistas, estaba leyendo ayer un informe económico de dos economistas muy famosos y atribuían la baja de ese punto de inflación, estamos hablando del 10%, no del 5%, corrieron el arco y corrieron la línea. Establecían que fundamentalmente las causas eran el bajo valor del dólar y el bajo nivel de consumo. Con respecto al crecimiento, nosotros hicimos referencia a un cuadro donde estaban los datos de crecimiento y estaban establecidos los datos de crecimiento que obviamente no se pudieron cumplir. El crecimiento, reitero, proyectado para el 2015 fue 4% del Producto Bruto, terminó siendo el 1%. Para este año está previsto o proyectado en el presupuesto 2,5%, en el mejor de los casos bajar 4 décimas, pero también sigue con la misma distorsión en el año próximo, donde el proyectado en el presupuesto es 2,8% de crecimiento y el proyectado en esta rendición de cuentas es apenas el 1%. El déficit, hicimos referencia anteriormente, por lo menos en forma somera. Obviamente, ninguna de las proyecciones del déficit fiscal se cumplió. Quizá aquí sea lo más abrumador, lo más distorsivo. Estamos hablando de diferencias importantes, muy importantes. Dijimos el 2014 0,8 y terminó siendo negativo en 3,5%. Reiteramos que en el 2015 la proyección era 0,7 y terminó siendo negativo en 3,6%, que el proyectado en el presupuesto para 2016 era negativo 3,1, miren cómo cayó, pero sin embargo en proyectado para este año en la rendición de cuentas 4,3% del producto. Y la verdad, el déficit fiscal previsto para el quinquenio asciende aproximadamente a 10.000 millones de dólares. Este es el colorario de la gestión del gobierno en el mayor periodo de bonanza económica conocido por el país, por lo que los resultados ya no son solo por sí mismos preocupantes, sino que contextualizados resultan inaceptables. Después vamos a destinar un capítulo de la exposición al ajuste fiscal. Creo que vale la pena por lo que incluye, por lo que se dice, por lo que se fundamenta y sobre todo por algunos artículos que en realidad terminamos por descubrir al analizar la rendición de cuentas. Senador, tiene la palabra el senador Cami. Gracias, presidente. Para solicitar que se extienda el plazo para hacer uso de la palabra del senador Delgado. Por la afirmativa. 24 en 25. Continúe, senador Delgado. Gracias, señor senador. Gracias, señores senadores. Vamos a entrar ahora específicamente en el tema rendición de cuentas. Obviamente fue la primera.
Y vamos a hablar, porque mucho han mencionado las condicionantes, quisieron poner en el papel cosas diferentes a lo proyectado hace 5 meses atrás. ¿Y por qué en realidad no pasó lo que dijeron que iba a pasar y por qué va a pasar lo que dicen ahora que va a pasar? Bueno, yo creo que tenemos que hablar de la realidad económica, tenemos que hablar de otras variables y tenemos que hablar, obviamente, del contenido puntual de esta rendición de cuentas. Yo voy a empezar hablando de la realidad económica internacional y la nacional, que en realidad yo creo que es parte de un proceso que todos lo estamos viendo, menos el gobierno. Y que muchas veces lo vimos en las cifras, en los cuadros, se niega a ver hasta que la realidad le pasa por arriba y tienen que ajustar los números. En este informe económico financiero que nos presenta el Ejecutivo para la rendición de cuentas, nos dice en su página 13 que el contexto externo que debió afrontar el Uruguay en la segunda mitad del año 2015 fue más adverso que el previsto en la ley de presupuesto. En efecto, el crecimiento económico mundial fue más lento y débil de lo pronosticado y se verificó un mayor descenso en los precios del petróleo. Dice así, precio del petróleo, que no lo vimos acá, así como de otras materias primas. Las condiciones financieras estuvieron marcadas por incertidumbre, volatilidad, generaron salida de capitales de las economías emergentes y depreciaciones de monedas locales producto del inicio de la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. Luego continúa relatando el declive de las principales economías que son socios estratégicos comerciales en Uruguay, pero a excepción de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el resto es todo conocido y enunciado ya en la instancia presupuestal. Es casi un calco. Está comparando las intervenciones de los ministerios de Economía, era un calco del contexto económico internacional y regional, excepto el Brexit. La economía china, la de Estados Unidos, el problema político en Brasil, la nueva situación política en Argentina, que en definitiva he empezado a encontrar analistas que hablan de que nos termina favoreciendo y no perjudicando. Pero también la caída del precio de los commodities, impacto a las exportaciones. Sin querer ser reiterativos, subrayamos que hoy hay una fuerte volatilidad e incertidumbre. Obviamente lo de Brasil es un dato de la realidad. Empiezan a haber algunos analistas que hablan de un leve crecimiento de Brasil, que tocó piso y empieza, en función de determinadas estabilidades políticas, o por lo menos estabilidades institucionales, a tener más garantías de inversión. En este marco, presidente, yo creo que hay que hablar también de algunas situaciones nacionales. Hablamos de la inflación, hablamos del déficit fiscal, hablamos del crecimiento, pero tenemos que hablar de algunas otras. Tenemos que hablar, por ejemplo, del empleo. Vaya si hay que hablar del empleo. En el mes de julio, la estimación puntual de la tasa de desempleo para el total del país se ubicó en 8.6%. Eso equivale, me voy a poner los lentes, a 153.541 personas sin trabajo. Una diferencia de 1.1 porcentual con respecto al mes anterior, que era 7,5%. Y de 1.6 si se la compara con el mes de julio del 2015. Reitero, 153.541 personas sin trabajo.
En Montevideo 9,7, en el interior 7,8. La tasa de desempleo actual se retrotrae a nivel del 2009, cuando el país empezaba en una tendencia de recuperación. La tasa de actividad se ubicó en el 63,2%, es decir, 0,3 de punto porcentual inferior al estimado para el mismo periodo del año 2015, y la tasa de empleo se ubicó al cierre de julio del 2016 en 57,8%, habiéndose ubicado en el mismo mes de julio de 2015 en 59,1%. Y además, después vamos a hablar cuando traten el capítulo del Ministerio de Trabajo, porque en realidad nosotros estamos haciendo una apreciación general, como van a hacer otros senadores, y después cada vez que se trate de los incisos vamos a hacer algunas consideraciones especiales sobre el inciso. Pero decir que el seguro por desempleo, vaya si importa esta variable, en el periodo enero-julio 2015 había un promedio de 35.792 personas, enero-julio 2015, con cobertura del seguro de desempleo, y en igual periodo del 2016 hay amparadas más de 41.000 personas. De la actividad económica, industrial, agropecuaria, en el segundo semestre del 2016, el índice de volumen físico de la industria manufacturera, sin incluir la refinería ANCAP, obviamente, registró la mayor caída del 2009, 6,4% en términos reales, interanuales. En junio, lo podemos desagregar por sectores, pero me parece que sería extender demasiado y abusar del uso de la palabra. Estamos desagregados por sectores cada una de las variables, casi todas negativas, y en algunos casos negativas cerca del 30%. En junio de 2016, el endeudamiento financiero de la industria ascendió a 2.372 millones de dólares, aumentando 4% en términos interanuales. Y ese ratio viene creciendo del 2014 y se ubica en los niveles más altos de los últimos años. Obviamente, en comparación con junio del 2015, el endeudamiento con el sistema bancario de la industria aumentó más de 100 millones de dólares. Aumentó la morosidad y además estamos en niveles máximos históricos de capacidad ociosa de la industria nacional. También se están dando situaciones similares con respecto al tema financiero del agro. Empezamos a ver en diferentes sectores del agro un incremento del endeudamiento en forma importante, con bancos, con industrias y con proveedores, que es un tema que todavía no está en el radar de la gente porque piensa que el endeudamiento se terminó. Pero hoy es una realidad el endeudamiento del sector agropecuario, y cuidemos ese tema porque seguramente tengamos noticias en poco tiempo de que este sea un problema mayor del que pensamos. Pero vamos a ver las cifras correspondientes a los proyectos de la COMAP, la Comisión de Inversiones, que estudia los proyectos de promoción de inversiones. El monto de inversión en el primer semestre del 2016 cayó 27% con respecto al primer semestre del 2015. En el segundo trimestre del año 2016, para tener una cosa más reciente, se presentaron 97 proyectos de inversión, un 19 menos que en el mismo periodo del año anterior. Lo mismo pasa con las exportaciones. Hay una caída del 12% en términos comparativos, en monto y en volumen, 12%.
Señor presidente, el corazón obviamente, de esta rendición de cuentas, no el único, es el ajuste fiscal. Sin duda es el ajuste fiscal. Sin duda es el ajuste fiscal. Ello está previsto al final y está previsto en el artículo 6. Y esto viene de un proceso que no es nuevo, que fue con la creación del IRPF, en 2007, que se iba a recaudar una cifra, terminó recaudando una cifra mucho más grande. Y después, señor presidente, voy a reiterar el ajuste fiscal silencioso que se dio desde que inició este gobierno a la fecha, para entrar al ajuste fiscal de la bonanza, ya no silencioso, sino sin caretas, de esta rendición de cuentas. El primero de ellos, la no prórroga de la exoneración del IVA a la carne de ave, ovina, cerdo y conejo, que venció en junio del 2015 por decreto. La eliminación del ajuste por inflación para la liquidación del IRAE, cuando la inflación es menor al 10%, por decreto. Recordemos, fue en diciembre, cuando la mayoría había cerrado balance y las empresas dado los bonos correspondientes. Aumento del IMS de los cigarros y tabacos, 15.5%. A esto se suman algunas modificaciones menores tipo administrativo contable, como modificaciones el IVA en los servicios gastronómicos, turísticos, modificaciones en norma contable y el impuesto al patrimonio. Son menores, pero en casi todas ellas terminan pagando más impuestos. En el momento de presentar el presupuesto nacional, se decía que conjuntamente con la mejora del resultado fiscal de las empresas públicas se incrementaría el aporte de estas a rentas generales. Es más, hablaban de una cifra, hablaban de un punto del PBI. Abatir un punto del déficit del PBI con aporte de rentas generales. Y ello no era por ajuste de eficiencia, pese a los reiterados compromisos de gestión, sino hubo un componente de aumento de tarifas de los servicios públicos y la no rebaja de los combustibles, que ya no resiste ningún análisis ni ninguna justificación. El aumento de encajes en el sistema bancario en pesos pasa del 23 al 28 y para los depósitos en dólares el encaje pasa de 26 a 28. Modificación del Fondo de Solidaridad, la aplicación de impuestos primarios a los predios rurales, que sustituyó el aporte de rentas generales por la recaudación equivalente, excepto para los forestales. Este proceso de ajuste fiscal es silencioso, como le estamos llamando, por el lado exclusivo de los ingresos ha reportado entre 300 y 500 millones de dólares. Y como obviamente no alcanzó, ahora están proponiendo un ajuste fiscal de 460 millones adicionales. ¿En qué consiste? Tiene que ver con los ingresos y con gastos. Con respecto a los gastos, se anuncia el tema de la reforma de la caja militar, gasto de distribución de ANCAP, que le pone una cifra pero que no está implementado y hay una discusión bastante importante al respecto. Obviamente la reforma de la caja militar todavía no está. Gasto de la administración central. Y después los ingresos, donde en realidad lo más importante tiene que ver con el IRPF a la renta de trabajo, cambios en tramos, tasas y deducciones, IRPF a la renta de capital, se modifican las tasas, el IRAE, la eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales con empresas con facturación mayor a 4 millones de unidades indexadas, limitación de la deducción de pérdidas fiscales, gravar el 7%, las utilidades no distribuidas superiores a los 3 años, las realizadas por sociedades de servicios profesionales o personales y la prácticamente eliminación del ajuste por inflación. Y obviamente, para decir todo, también incluyen acá la reducción de 2 puntos en los pagos con medios electrónicos del IVA.
Cuando empezamos a ver cuánto impactaba esto del ajuste fiscal previsto en la rendición de cuentas, la verdad que no nos convenció demasiado el Ministerio de Economía. La verdad que no nos convenció demasiado. Porque cuando le pedimos cuantificar algunas de las medidas, puso en la misma bolsa recaudación a percibir en función de retroactividad con recaudación a percibir en el futuro, como son impuestos que le van a poner a las empresas unipersonales, que se empiezan a percibir a partir del 2018. A este incremento de ingresos, que son unos 360, 370 millones de dólares, obviamente le van a sumar lo que se abaten de gastos y da un ajuste fiscal de 460 millones de dólares. Yo creo, señor presidente, que en definitiva nos quedamos cortos, se quedaron cortos, por lo menos en el anuncio. El artículo de dudosa constitucionalidad que permite vía retroactividad tributaria ponerle a las empresas IRPF categoría 2 a los dividendos no distribuidos del 2007 a la fecha, que además de la discusión sobre la retroactividad tributaria demuestra además un cambio de regla de juego abominable que realmente nunca esperé del equipo económico proponer, excepto la necesidad urgente de hacer caja, porque cambian las reglas de juego sobre lo que le habían dicho en la 2007 en la reforma tributaria, lo cambian ahora en función de la necesidad de caja y de recaudación, retroactivamente a las empresas del 2007 a la fecha, a pagar por dividendos no distribuidos. ¿Saben cuánto es eso? Según nuestros cálculos, por lo menos 150 millones de dólares adicionales, que nunca se anunciaron. Más allá de la discusión sobre la constitucionalidad o no de la retroactividad tributaria. Señor presidente, esta rendición de cuentas obviamente incluye un ajuste fiscal que recauda o quiere recaudar un punto del PBI, bajar un punto del déficit. Hay un abatimiento de gastos en 1.750 millones de pesos. A ver, abatimiento de lo que estaba previsto en el presupuesto, que era de 2.588 y que en realidad no le quitan lo que le habían dado en 830 millones de dólares a algunos organismos que nosotros obviamente compartimos, entre ellos la Universidad de la República y algo de la ANEP. Pero en los 1.750 millones de dólares de incremento presupuestal que se abaten, no que se difieren, que se eliminan, también hay mucho gasto social. Está el Hospital de Clínicas, que le siguen debiendo un acuerdo de 55 millones de pesos, más otra cantidad de monto presupuestal que exigieron para funcionar, dijeron no llegamos a fin de año. A la universidad, que le dieron en realidad ahora para cumplir con un convenio salarial, a los artículos del 220, al Tribunal de Cuentas para funcionar, a la Corte, y bueno, y seguimos sumando. Este es un presupuesto, una rendición de cuentas de ajuste y de cortes o recortes de gasto social. No, al final. Perdón. Es una rendición de cuentas que aumenta el tope de deuda, ya fuimos explícitos en ese sentido, que a nuestro juicio o a juicio del Partido Nacional contiene una cantidad de desprolijidades. Es más, reestructuras que se habían previsto en el presupuesto que entró en vigencia el 1 de enero, ahora las cambian completamente. Transposición de cargo, transformación de cargo.
posiciones de rubro, donde crean algunas figuras por fuera del derecho administrativo, y se ve que ha sido un tema contagioso porque varios ministerios han venido con este tema, que obviamente uno puede compartir el objetivo, tiene dudas sobre los controles, entre otras cosas hay enajenaciones de bienes públicos. Falta de políticas de empleo. Yo creo que a la luz de los niveles de desempleo que estamos teniendo, esto es absolutamente necesario. Yo creo que a esta altura aquel artículo programático de llegar al 6% del PBI para la educación es cada vez más programático y menos real. Porque con estos niveles de crecimiento, de déficit, de ajuste, está claro que no se llega. Está claro que no se llega. Hay un artículo que el Partido Nacional va a acompañar, que nos parece sensato, que tiene que ver con la limitación en los ingresos, en el tope de los sueldos, a todo aquello que no estaba alcanzado hoy por la norma, que por primera vez el gobierno se anima a empezar a hablar de las empresas públicas que funcionan el derecho privado, que es el Estado paralelo, las hijas y las nietas de las empresas públicas. Que en realidad uno empieza a ver la planilla, yo por ahí tengo la planilla de sueldos en las colaterales, y obviamente están todos fuera de madre y fuera de tope. Estamos hablando de cientos, en varios organismos. Y que ahora para los nuevos, porque no pueden alcanzar a los que están vigentes, se le pone un tope. Que también incluyen a los cargos no electivos en los gobiernos departamentales, y el Partido Nacional va a acompañar. Porque me parece que tenemos que dar una señal. En este sentido tenemos que dar una señal. Y miren, voy a ser tremendamente honesto y quizá políticamente inconveniente en lo que voy a decir. Yo creo que debería haber alguna salvaguarda, dejar una puerta abierta, porque puede haber alguna situación en empresas colaterales que funcionan el derecho privado, que están en competencia, que son de punta y que además tienen un mercado de trabajo muy demandante y caro, y si queremos tener a los mejores tendríamos que poder excepcionarlos. ¿Y saben por qué no se puede hacer esto? Lamentablemente, por el abuso. No por el uso, por el abuso. Yo se lo digo, corazón, yo creo que habría que buscar un régimen de una puerta abierta en determinadas circunstancias, quizá con información al Parlamento para que tengan más controles. Pero bueno, puede darse en la casuística de situaciones que necesitamos técnico primer nivel, no segunda ni tercera línea. Y eso hay que pagarlo. Y además estamos en competencia con actores privados que pagan muy bien, tenemos que estar en el mercado de remuneración. Lo tengo que decir con mucha claridad. Quizás no es lo políticamente más dulce para escuchar, pero es la realidad. Es la realidad. Ahora, si tenemos una situación de abuso como la que tenemos, obviamente nos condiciona. Seguramente es un tema que vamos a reflexionar. Este artículo vamos a buscar una mejor redacción para el día de mañana, cuando se vote el articulado, pero bueno, quería por lo menos dejar esta impresión que es absolutamente personal. No comprometo al Partido Nacional en esto, pero sí anuncio el voto favorable del Partido Nacional, como lo hizo en comisión, al tope vinculado al sueldo del Presidente de la República, de todos los salarios, sean públicos o privados, de organismos en los privados que tengan mayoría de participación estatal y que incluyan también los cargos no electivos, porque los otros están previstos en la Constitución de los gobiernos departamentales. Obviamente, yo no puedo omitir hablar de un tema que fue escandaloso, no hay otra palabra, que es la comparecencia
del directorio del INISA, del directorio del INAU, del sindicato del INAU y del INISA. Escandaloso. Después seguramente hablemos de esto y profundizaremos cuando venga el inciso correspondiente del 220, pero la verdad que es poco serio que una presidenta de un organismo diga que hay terrorismo estructural, institucional, que se violan derechos humanos, que se trata como a perros, que tuvimos que descolgar gurises. Es poco serio. Es poco serio que no se haga cargo, o es poco serio que no renuncie, si no puede hacerse cargo. Y es poco serio que otros miren para el costado y lo primero que hagan es matar al mensajero. Y es poco serio, además, que si hay situaciones de esta y acusan a quienes acusaron, no hagan las denuncias penales correspondientes. Acá no hay dos opiniones, hay una sola. Y la verdad que todavía estoy leyendo las actas y no dejo de asombrarme. Yo espero que en este proceso, me hubiera gustado que hubiera más sensibilidad presupuestal en la rendición de cuentas para estos organismos. No se arregla solo con plata, se arregla con actitud, se arregla con gestión, pero también necesitan plata. Y sin embargo, la penitencia es no darle un mango. Y mientras tanto los gurises, si esto es cierto, están en un tormento, Por último, señor presidente, hay un artículo que es, no sé cómo catalogarlo, yo creo que es absolutamente ideológico, pero quizá no, que es el artículo de las donaciones, que en realidad estaba previsto, es un artículo que viene funcionando desde hace mucho tiempo atrás. En el 2007 se redacta el artículo y se incluye en una serie de instituciones a las cuales se le permite que las empresas, como pasa en todos los lados del mundo, todos los lugares del mundo, del régimen que sea, se le permite donar y parte de esa donación se le imputa como pago a cuenta del impuesto a la renta o al patrimonio. Y eso es lo que estaba y funcionaba. Y en este caso decidieron mantener el artículo y sacando algunos. Son las universidades de gestión privada. Más del 50% de los gurises que van a las universidades de gestión privada no van en BMW. Muchos hacen un esfuerzo, y los del interior mucho más, triple. Pagan los impuestos con que se banca el Estado, pagan la matrícula o la parte de la beca que no está cubierta y pagan la mantención de un gurí en Montevideo o donde sea. Y la verdad que me extrañó, de sobremanera me extrañó, me dolió y me extrañó. Sobre todo en educación, que estamos tan mal, ponerle una cuña en la rueda a un proyecto que venía bien, que tenía como destino becas e investigación. Cerca de 6.000 gurises son amparados. Reitero, casi la mitad vienen de liceos públicos, de los que van a las universidades de gestión privada, y el 53, 54, depende de la universidad, vienen del interior. Y a eso lo estamos embromando, porque además le cambiamos la regla de juego cuando muchos de ellos tienen un plan de becas que no es anual, porque tienen una carrera por delante. Y muchos decidieron hacer el esfuerzo de ir ahí, quizá porque les gustó, por la cercanía, por los horarios de clase, porque le permite laburar y estudiar, o por lo que sea, pero tienen derecho a elegir. Ya terminé, ya redondeo, presidente, deme 2 minutos. Y la verdad que en diputados se decidió eliminar la posibilidad que las empresas donen, y en el Senado se le dio una reacción que mejora, pero no soluciona.
que es que en vez del 75% pueden deducir el 40%, con lo cual la ideología termina teniendo porcentaje. Un porcentaje está bien, otro porcentaje está mal. ¿Por qué esta manía de lo que está bien tocarlo? Nadie lo entiende. Nosotros hubiéramos preferido, señor presidente, hubiéramos preferido que este tema se sacara, este artículo se sacara y se estudiara todo el sistema. Hubiera sido más sano y sobre todo hubiera sido más justo. Cierro, presidente, con dos conclusiones. La debilidad argumental expuesta y las reiteradas contradicciones del Poder Ejecutivo, especialmente su equipo económico, las podemos sintetizar en: han hecho un presupuesto que cada año lo modifican sustantivamente, dura poco más de 6 meses. En este periodo batieron su récord, ya que el presupuesto quinquenal fue por 2 años y duró menos de 5 meses. Con un déficit anterior de 3,5%, presentaron un presupuesto desfinanciado en 10.000 millones de dólares en el quinquenio. Las estimaciones de crecimiento del periodo las corrigieron en un 50%, pasaron del 14% al 7% del PBI. Para diferenciarse de otros ajustes fiscales, llaman a este consolidación de cambios regresivos en materia impositiva, muy creativos. Pese a afirmar el carácter político de la política económica, no hay ninguna autocrítica destinada a reconocer su responsabilidad en la situación que nos encontramos. Han hecho el mayor ajuste fiscal conocido con el IRPF, que ahora quieren seguir aumentando. Bajo el eslogan de que pague más quien tiene más, han gravado a los que trabajan y fundamentalmente entre 30.000 y 80.000 pesos, y que son 330.000 personas de las aproximadamente 500.000 que pagan el IRPF. Casi todos los contribuyentes del IRPF van a pagar más impuestos, aún considerando la rebaja del IVA, que afecta a muy pocas personas y no precisamente las de más bajos ingresos, porque además se topean y se bajan los niveles de deducciones. La situación se torna peligrosa por la ingeniería que hay detrás del gasto público. Obviamente el mismo se pensó pensando que el Uruguay seguiría creciendo a tasas del 3% de crecimiento. Se presentó el ajuste como contracíclico, rebajando gastos e inversiones y aumentando impuestos, exactamente al contrario de lo que dice el manual. En síntesis, y por los puestos, no vamos a aceptar y no podemos aceptar una rendición de cuentas 2015 que nos presenta un déficit superior a los 44.600 millones de pesos, un anuncio de que el próximo ejercicio será peor, un ajuste fiscal regresivo y recesivo que hace recaer en los trabajadores, jubilados y empresas la responsabilidad de sus políticas, un ajuste que además de todo es insuficiente para alcanzar el objetivo buscado. El efecto último del ajuste propuesto lo termina pagando el empleo y el resultado de una política fiscal errónea, de un modelo económico agotado, diseñado por un equipo económico que ha perdido su credibilidad aún dentro de sus afines ideológicos. Muchas gracias.